Bueno, muy bien acá. Me encuentro como en el canal 4 más o menos. Primero, me preguntan si sé lo que tengo que hacer. La verdad que no sé lo que tengo que hacer. Pero me gustaría que hubiese un periodista acá, no sé si Pablo, alguno, pero la idea era, ya estuve hablando un poquito ahí con Pablo, si era que hacían preguntas en este momento para investigar un poco por qué estamos acá. Pero bueno, visto que no hay periodista, vamos a contarles. Ahí está, ¿no? Contarles un poco por qué estamos y para qué estamos, quiénes somos. Mi nombre es Sergio, yo soy de la ciudad de Rocha, ahí el departamento de Rocha de la capital, y ella, Virginia, es de, bueno, nació en Buenos Aires cuando chiquita, después mi suegra la trajo, se fue por un tiempo, la trajo para acá y bueno, yo la conocí en los encuentros de campamento y esas cosas. No sé si alguno ha ido a campamentos acá, ¿sí? ¿Unos cuantos? Bueno, no muchos. Sí, no levantaron la mano bueno, nomás, ahí la está. mayoría. Hay algunos hay. Y esos campamentos, bueno, se da para muchas cosas. Yo conocí a Virginia ahí, así que cosas buenas también. Y estamos en el departamento de Rocha yo desde que nací y Virginia desde hace 25 años, ¿no? Desde los 20 años. Desde los 20 años allá en el departamento de Rocha. Aunque ahora no estamos específicamente en el departamento de Rocha, pero ya les vamos a contar. Si no, me tienen que preguntar porque yo me olvido mucho las cosas y después no les vamos a contar si no. Tenemos dos nenas grandes, adolescentes, que son ternejales, están con nosotros acá. Y bueno, también hemos tenido otros nenes en casa, con Virginia, incluso cuando estábamos en Rocha, que nos casamos al poco tiempo, nos llegó una bebé en situación de abandono y bueno, ahí comenzamos una etapa interesante de desafío como familia. Y bueno, después ya en Chuy llegó un niño también, que ahora ya es joven, está trabajando ahí en lo que es el municipio de la ciudad de Chuy. ¿Cuántos conocen el Chuy acá? ¿Algunos conocen o todos? Bueno, casi todos. Unos cuantos. Bueno, hace 16 años, este año cumplimos 16 ahí en la frontera. Y cuando nos casamos, Virginia fue para Rocha y formamos parte, ahí yo ya formaba parte de la iglesia de Rocha. Como dijeron algunos, soy de otra iglesia, pero estoy de visita hoy acá. ¿tá? La única diferencia es que no voy al gimnasio de Juan. Pero cuando nos casamos, ella fue para Rocha y estuvimos en Rocha unos... 9 años. Como 9 años, ¿no? Ahí está. Y una de las cosas que cuando era joven, como ustedes, tuve oportunidad de salir mucho a otras iglesias, conocer otros lugares, ir a, bueno, como les preguntaba, a campamentos, encuentros de jóvenes. ¿Cuántos estuvieron en el último encuentro acá en el Alfa? A ver, levante la mano. Poquitos, ¿no? Más veteranos que jóvenes, creo. Hay un joven, ¿no? Hay un joven nomás, bueno. Él estuvo. Yo estuve también. Yo estuve. Como joven estuve. Pero bueno, es interesante que puedan aprovechar. Yo sé que algunos están llegando recién a conocer la iglesia, a ver lo que es un grupo de jóvenes en una iglesia, pero es aconsejable que puedan ir a esos campamentos, a esos encuentros de jóvenes, que puedan ir a esas actividades donde la iglesia trabaja y bueno,
La verdad que Pero es interesante aprovechar un tiempo para conocer a Dios ahí y saber que Dios es real, no es un cuento, y Dios obra en las personas. Para eso se hizo hombre Dios en la persona de Jesucristo, para darse a conocer. Hace 2000 años más o menos estuvo en la tierra y llegó hasta nosotros para mostrarnos de su amor, ¿no? Y dar su vida en la cruz por nuestro pecado, por nuestros errores, por nuestras fallas. Y ese amor tan grande hizo que Él resucitara al tercer día, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, ¿no? La Biblia dice que venimos del polvo y al polvo vamos. Esto es un estuche que tenemos. Lo importante es el alma que Dios hizo en nuestro corazón para llegar a conocer a ese que nos creó y vivir para siempre con Él, ¿no? Esto tipo un paréntesis, porque es interesante mencionarlo, porque es el asunto principal de todo esto, y porque les estamos contando también que, bueno, ella fue para Rocha. En mi juventud, sin conocerla a ella, tuve oportunidad de todas estas cosas y fue de mucha bendición para mi vida. Y una de las cosas que pasó en mi vida desde chico, como mis padres iban a la iglesia, me llevaron, y fue haber escuchado de este Jesús que les cuento y haber creído, y entiendo que soy pecador, que merecía el infierno por mi pecado, pero Dios envió a Jesús, me salvó y me dio el regalo de vivir con Él para siempre. Entonces, una de las cosas que había siempre en mi corazón era poder contar eso a las personas, ¿no? Esa nueva vida que Cristo quiere dar a las personas. Entonces, en ese tiempo, cuando joven, incluso la iglesia me llegó a mandar a Brasil, allá para Río de Janeiro, Petrópolis, a un lugar donde nos prepararon para contar de Jesús a otros, ¿no? Y estuve más o menos con la edad de ustedes, 19, 20, 21 años, en un entrenamiento teórico en Petrópolis, donde nos enseñaban todo esto de cómo transmitir a otros la vida de Jesús en base a la Biblia, la palabra de Dios, la carta que Jesús nos dejó, el manual de vida. Como hay un manual para cada electrodoméstico, el mejor manual para el ser humano es la Biblia, ¿no? Y ahí estuve, fue muy bueno. Después un tiempo práctico en diferentes estados de Brasil, y bueno, ahí se evangelizaron a islas de pescadores, musulmanes. Ahí en la zona que estamos nosotros es la colonia más grande de Sudamérica, a nivel, o sea, a escala de población, ¿no? de musulmanes. Hay muchos musulmanes ahí. Y bueno, uno entiende también que Dios ya iba preparando mi vida para llegar a los musulmanes con la vida de Jesús también, ¿no? Y bueno, ahí después, cuando conocí a Virginia, me enteré que también ella había ido por un camino donde Dios la estaba preparando para también que pudiera acompañarme en el poder servir a Dios contándole a Jesús, de Jesús, a las personas evangelísticas. Así que bueno, si serás viejo, mi amor, entonces. Es que Enrique te está escuchando. Enrique está escuchando, bueno. Un saludo a Enrique, entonces. Y es interesante que cuando uno conoce a Dios, Dios empieza a trabajar en la vida de uno. Cuando uno deja que Dios obre, Dios empieza a guiarnos por donde Él quiere que vayamos, ¿no? Entonces, ahí hace 16 años, bueno, después que nos casamos, que estuvimos en Rocha viviendo 9 años, la iglesia ahí de Rocha nos envió a la frontera. En sí estuvimos un tiempo, capaz que como 2 años, ¿no? 1 año, 2 años, orando con los ancianos, Sí, más o capaz menos. que sí. Ahí está.
Y bueno, una de las inquietudes que les planteábamos es que teníamos en el corazón eso, predicar sobre todo lugares donde no se había llegado con el Evangelio, o el Evangelio había llegado medio torcido, ¿no? También. Hoy iglesias hay muchísimas, y bueno, una de las cosas que queríamos era que Dios pudiera estar llegando con su palabra en forma clara a las personas, ¿no? Y ahí los ancianos, que en ese entonces eran 4 ancianos, o pastores, le llamamos también, o sobrevedores, como dice la Biblia, uno quería que nos quedáramos en Rocha, que pudiéramos salir a la obra así como misioneros, pero trabajando en Rocha. Otro nos quería mandar para otra ciudad de Rocha, Lascano, otro para Castillo. El Chuy no estaba en los planes. Pero bueno, uno sabe que en los planes de Dios, sí. No sé, este micrófono está medio caído, no sé si sale. Ahí. Y bueno, resulta que nosotros empezamos a tener un peso por el interior, y transmitíamos eso, que entendíamos que no era para quedarnos en Rocha, ya que había bastante gente en la iglesia ahí, ¿no? Y bueno, después de tanto orar, al poco tiempo nos enteramos que Dios lleva un matrimonio para Chuy, por tema laboral. Ustedes han tenido acá otros misioneros que han venido a contarles un poco, dentro de los que han venido, me decía Pablo ahí, Alejandro Huerta, lo conocen, capaz que algunos de los que llegan por primera vez no. Pero bueno, el que se trasladó para Chuy fue uno de los hermanos de Alejandro Huerta, que estaba ahí en la ciudad de Rocha, trabajando también con nosotros en la iglesia de Rocha, la esposa Cecilia. Y bueno, el Señor los envió para Chuy. Y bueno, nosotros seguimos orando con los ancianos, y más o menos al año, incluso estos hermanos iban a Chuy buscando iglesia, y las experiencias fueron bastante tristes. Es un lugar donde cambian mucho los responsables de la iglesia. Hay mucho movimiento entre las personas. También la influencia brasilera a veces afecta un poco eso. Y bueno, ahí llegaron ellos, y bueno, uno de los ancianos, incluso el que quería que nos quedáramos en Rocha, mencionó el Chuy, ¿no? Y entre todos vimos que Dios quería que fuéramos para la frontera. Aparte, había llevado a estos hermanos, a este matrimonio, que no tenían dónde congregarse, iban a un lugar y a otro, pero no encontraban donde se predicara la palabra fidedigna, ¿no? Bueno, y ahí salimos para Chuy hace 16 años ya. No sé si tú quieres contar alguna cosa antes de seguir, para que no... O alguno que quiera hacer una pregunta también, porque... Sí. No sé bien cómo es el asunto, pero... Por eso yo tampoco, no te La preocupes. idea es que... No sé, lo importante me parece que es que en realidad nosotros somos misioneros porque el fin es que la gente pueda escuchar del Señor, ¿no? Si nos mudamos, si nos fuimos para otro lugar, no es porque ni era lo mejor, ni era lo más lindo, ni era... estaban los planes de Dios. El lugar donde estamos nos encanta porque Dios hace esas cosas. Y la razón por la que todas esas cosas que Sergio dijo se dieron es porque en el corazón estaba que lo más importante era que las personas pudieran escuchar la palabra de Dios, ¿no? Podemos escuchar muchas cosas en muchos lugares, pero que se predique y se enseñe la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y se enseñe lo que dice la Biblia, hoy en día son muy pocos los lugares. Se enseñan muchas cosas. Entonces uno tiene que tener claro que lo importante es que la palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas y no lo que podamos decir. Y bueno, nosotros llegamos al Chuy con esa visión de que las personas pudieran conocer la palabra. Hasta el día de hoy es así. Yo siempre hablamos con Sergio y bueno, Leo también, que ahora es el otro anciano allá, ¿no? Nosotros predicamos la Biblia sistemáticamente, de Génesis hasta Apocalipsis, y volvemos a empezar en Génesis
Y de vuelta vamos hasta Apocalipsis en todas las áreas y en todas las reuniones, y en la escuelita también. Y es una práctica que tenemos desde que llegamos allá. ¿Por qué? Porque la gente sabía muchos versículos sueltos y los ponía en la práctica de cualquier manera, pero no conocían al Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es una cosa esa es una de las tantas cosas por las que nos fuimos a Chuy y por las que dejamos nuestras cosas para poder hablarles a otras personas de este evangelio que cambió nuestras vidas. Porque el fin es ese, ¿no? Que si nos dio vida a nosotros, también podía darle vida a las personas en el Chuy. Y bueno, y después el Señor permitió que comenzáramos la actividad con los niños allá. Siempre fue el fuerte, el trabajar con los gurises chicos. Y bueno, y arrancamos con ellos en una placita, me acuerdo, con Horas Felices, con un tiempo y un programa para ellos. Y bueno, después el Señor nos dio la posibilidad de, entre una cantidad de hermanos de diferentes lugares, poder construir el salón que tenemos. Todo con la ayuda de los hermanos de diferentes lugares que fueron a trabajar. Y bueno, en ese lugar tenemos varias actividades. Tenemos trabajo tanto del lado uruguayo como del lado brasilero, con niños, en la mañana y en la tarde del sábado. Nosotros siempre decimos que el sábado es maratónico. Arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Y trabajamos con niños de los dos lados, de mañana y de tarde. Y bueno, y después las actividades que el Señor nos ha permitido ir teniendo, ¿no? Con los adultos, con las damas, con los hombres. Y algo que hacemos, que lo hacemos desde el principio también, es el discipulado mano a mano, ¿no? Ahora, últimamente, con todo esto de la tecnología, se habían dado algunos discipulados online, pero bueno, ya volviendo a la presencialidad, como que se han quedado un poco, y se ha dado más en lo presencial, de que la gente pueda ir conociendo la palabra también, ¿no? A nivel personal. Entonces vamos a las casas, nos repartimos, ahora somos más que estamos discipulando, no muchos más, pero somos, capaz que 4, 5. Sí, más o menos, sí. Que estamos haciendo discipulados mano a mano con las personas que van llegando, con grupos de personas que están en situaciones muy difíciles. Y bueno, se están dando algunos discipulados muy interesantes. Y bueno, ese es el fin, ¿no? Nuestra vida está dedicada a que las personas del Chuy y de los alrededores puedan conocer a Cristo. Muy bien, si tienen preguntas, sí. ¿Cuando empezamos allá en Chuy o...? ¿Sí? Bueno, cuando empezamos en Chuy... Yo tenía 29. 29. Porque 9 sí, yo estaba con 35, cuando la iglesia nos mandó para allá. De casado teníamos 16, 20 y 9 años, ahí está, que fue lo que dijo ella hace poquito rato. 9 años de casado cuando el Señor nos mandó. En sí, en Rocha estábamos trabajando muchísimo ya, ¿no? Incluso había hermanos que querían que nos quedáramos ahí como misioneros, ¿no? Pero entendimos del Señor que Dios quería que saliéramos, incluso hermanos que entendían que no teníamos que salir, que teníamos que seguir en Rocha, y que nos dijeron después al tiempo. Después nos impulsaron. Incluso Dios llevó a algún otro hermano más para allá por tema laboral, que después, bueno, por jubilación y eso, volvieron para Rocha. Pero uno pudo ver cómo Dios fue armando y Dios arma, ¿no? La obra de Él mueve las piezas acorde a lo que Él quiere, ¿no? Es interesante ver eso, cómo Dios prepara nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que nos salva para buenas obras, ¿no? Y Dios quiere usarlos, aquellos que están acá, que son hijos de Dios, Dios quiere usarlos para la obra que Dios tiene pensada para ustedes. Y los que no son hijos, Dios quiere que sean hijos, que acepten a Jesús, que reconozcan su pecado, que entreguen sus vidas a Cristo, que reconozcan que Dios quiere sacarlos, como les decía, del infierno, rescatarlos para salvación, para el cielo, ¿no? Para
que disfruten la vida que Dios quiere darnos, ¿no? Que no es una vida fácil, no es una vida sin problemas, sin dificultades. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo que íbamos a tener aflicciones en este mundo, pero que teníamos que confiar en Él porque Él había vencido al mundo. En la cruz Él venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte, venció la separación que existe cuando no tenemos a Cristo en el corazón, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, es una invitación que Dios les está haciendo, que nosotros la estamos transmitiendo en Chuy, pero acá el barrio de Ituzaingó transmite la misma invitación a todos ustedes y a toda la gente de alrededor. Hay mucha cosa para contar, pero es bueno que Brandon, ¿puede ser? Como Brandon preguntó, que pregunten tranquilamente. Sí. Ajá. Porque ahora podemos ir al CRI, ver un local, ver un salón, ver una sociedad, ver que tiene su casa, otros hermanos también tienen su casa, pero tal vez una de las cosas más lindas que podemos dar ahora es cómo fue el principio. Bárbaro. Porque el principio no fue como lo vemos ahora. Sí, Claro, cierto. ¿por qué? Primero, dejan su trabajo, dejan el lugar donde están, dejan la casa donde estaban, dejaron muchas cosas para ir a ver si pueden ampliar el panorama. Sí. Y lo segundo es, en estos 16 años, seguro no todos fue color de rosa. Sí. Hubieron situaciones donde tal vez pasaron mal, tal vez dudaron, tal vez tenemos que acá, o capaz que pasaron situaciones un poco difíciles. ¿Qué lo sostuvo y por qué no dieron un paso atrás? Muy bien, capaz que yo respondo la primera y Virginia la segunda. Aunque Gustavo me va a tener que hacer acuerdo no, porque yo ya me olvidé cuál fue la primera también, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero una de las cosas que preguntaba Gustavo en la primera, ¿por qué? ¿Por qué habíamos dejado nuestra casa, nuestra familia? ¿Cómo era empezar una obra de cero? Pero La otra es la otra pregunta. ¿Vas a contestar la primera o la segunda? Pero en la primera no estaba eso también. Y yo después Gracias. sigo. Gracias. Ahí está. Fueron varias juntas ahí. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo fue empezar la obra desde cero? Ahí está. ¿Cómo fue empezar la obra desde cero? Bueno, pero desde cero tuvimos que dejar. Ahí está. No. Ahí está. Ahí está, lógico. No. Sí. Ahí está. Bueno, primero, ¿por qué? Porque uno llega a ver que no hay nada que tenga más valor que el ofrecimiento de Dios para nosotros y lo que ha hecho por nosotros, que se llama Jesucristo, ¿no? Dios hecho hombre. Y es facilísimo para nosotros, como fue tal vez para Jesús, que viniera Satanás y le dijera que le daba todo, ¿no? Si lo adoraba y lo servía, si lo seguía, si confiaba en él, o sea, para nosotros es igual, hoy las luces, todo el ofrecimiento, tremendo. Pero llegamos a entender con Virginia que más valor que lo que Jesús tiene y lo que puede darnos y ofrecernos, no hay, ¿no? Entonces, uno se largó sin ver, como decía Gustavo, no vimos por las cámaras, como ustedes están viendo ahora, qué va a haber hacia adelante. Nos tiramos, o sea, por fe en ese Dios que conocíamos sin ver, ¿no? Que ya habíamos vivido tantos años hacia atrás, en ese conocimiento y experiencia de vivir el día a día, como decía Gustavo, con muchas luchas, dificultades, pero con muchas alegrías, satisfacciones de experimentar a un Dios que
que se relaciona con nosotros, ¿no? Que vive al lado nuestro, aunque a veces no lo percibimos, ¿no? O aunque a veces no queremos percibirlo o no queremos acercarlo o no queremos aceptar u obedecer la propuesta de Él, ¿no? Entonces nos largamos por fe, como fue con Abraham, los que conocen la Biblia ahí en el comienzo de todas las cosas, ¿no? Y bueno, salimos, me acuerdo, ya que Gustavo preguntó, teníamos un autito que llevábamos la gurizada para la iglesia, que a veces salíamos a pasear, como recién casados también. Capaz que aclarar que Sí. nosotros teníamos nuestros trabajos y estábamos muy bien. Sí. Nosotros podíamos servir de muchas maneras, con nuestros bienes. Habíamos reformado toda la casa, bueno, que ahora está aquí con su ferretería, el hermano de Sergio. Y estábamos muy bien, en realidad. No teníamos problemas económicos ni nada que se le pareciera. Estábamos trabajando muy bien los dos. Y bueno, había que tomar la decisión porque nada de eso íbamos a llevar a ningún lugar, ¿no? Y una de las decisiones fue la renuncia, o sea, arrancar a dejar cosas y no pensar en volver. O sea, cuando Quique se quedó en la ferretería, Quique se quedó en la ferretería, no es que, bueno, vamos a ver si volvemos algún día para la Casa Rocha. No, se quedó en nuestra casa y armó una ferretería. ¿Entienden? O sea, ya está, eso quedó allá. Y bueno, y nuestros trabajos también. Yo, por ejemplo, tuve que renunciar a la enfermería porque si íbamos a ir a trabajar allá, a estar con las personas, la enfermería, todos saben, que si hay alguno que es enfermero, que los horarios y el trabajo, y si es particular, claro. Sí. Y yo tenía Sí. trabajo bastante rotativo. Mismo estando en Rocha tuve que renunciar a algunas cosas si quería seguir sirviendo al Señor, ¿no? Antes de irme. Sergio sí pudo seguir como docente, ahora tiene un grupo como docente de inglés, pero la decisión era, bueno, el auto tampoco nos lo íbamos a llevar, ¿no? Así que, bueno, tuvo la brillante idea de comprar una moto para ir a ver el lugar donde íbamos a ir a vivir, así que nos encantaba andar en moto, cambió el auto por una moto, y bueno, allá nos íbamos al Chuy a ver dónde íbamos a vivir, porque tampoco era que sabíamos dónde íbamos a vivir, ¿no? Y íbamos a alquilar, ¿no? Que eso fue lo más difícil en realidad. Sí, en sí interesante que uno puede decir, cambiar un auto por una moto. Aparte, un auto que estaba muy bien. En sí no cambiamos el auto por la moto, vendimos el auto y compramos una moto porque la idea era, antes de salir a la obra misionera, como le llamamos, poder aprovechar los campamentos alfa, ya que pregunté si algunos habían estado en los campamentos, todo el mes, Gustavo y Anita, que seguro se van todo el mes ahí a los campamentos, saben que tiene un costo tremendo, ¿no? Entonces teníamos por delante todos los campamentos. Después teníamos que alquilar, teníamos que dejar un depósito para alquilar allá en Chuy. Teníamos que pagar cosas, ¿no?, que precisábamos para prepararnos para la salida. Y bueno, el Señor permitió que vendiéramos bien el vehículo, pudimos comprar una moto y ahí íbamos en moto, viajábamos después del campamento, cuando terminaron los campamentos, hacia Chuy, para ir a estudiar lo que llamamos el campo misionero. Como ya estaban Leo Huerta y su esposa allá. Nos quedábamos con ellos en el apartamentito que ellos tenían. Ellos no estaban muy bien, nada bien tampoco, cuando llegamos y bueno, compartíamos lo que teníamos entre los cuatro. Sí. Y la Meli, que tenía 3 meses, ¿no? Aparte era una situación, ustedes son muy jóvenes, pero ahí en el año 2002, unos años antes de que saliéramos nosotros a la obra, hubo una crisis en el país. Uno sabe que para Dios las crisis no existen porque es Él que nos sostiene, ¿no? Haya situaciones de dificultad o no, siempre es Él que nos sostiene. Pero en el país estaba bastante complicado, ¿no?
No, estaba difícil. difícil. Bueno, estos hermanos que se fueron en Rocha no conseguían trabajo y uno entiende que Dios preparó, como les decía, todo para comenzar la obra ya. No había nada, como preguntaba Gustavo, para ir a la pregunta específicamente. Nos reuníamos en un pequeño edificio de apartamentos donde ellos estaban alquilando y ahí tuvimos en marzo del año 2005 la primera mesa del Señor, la cena del Señor. Para los que no saben, es esa reunión que Jesús dejó antes de ir a la cruz para que lo recordáramos a Él, a través de el pan y el vino, el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el vino o jugo de uva, la sangre de Cristo que Jesús derramó para limpiarnos de todo pecado, ¿no? Entonces, celebrábamos la mesa del Señor juntos. Los 4. Éramos 4. Éramos 4. Y bueno, la hijita de Leo y Ceci, que era chiquita. Bueno, y ahí estábamos buscando lugar para alquilar nosotros, una casa que nos permitiera trabajar con la iglesia y vivir nosotros ahí, ¿no? Y bueno, el Señor proveyó, uno entiende clarito ahora, que proveyó en la zona de la parte alta de la ciudad, los que conocen el Chuy, yendo a los fuertes, los lugares turísticos, la fortaleza, el fuerte San Miguel, todos esos lugares hacia allá arriba, que está a unos 8 kilómetros del Chuy. Bueno, al terminar los barrios de esa zona, al terminar en esa época... Que ahora no sabíamos que estaban, ¿no? No. Cuando nosotros llegamos, en realidad estábamos buscando algo en la parte céntrica. No Sí. sabíamos que había barrio para arriba, hacia arriba. Entonces, fue interesante que no encontrábamos dónde estaban y nos encontramos con alguien. Yo no me acuerdo, íbamos por la calle preguntando Sí. por una casa y pronto dice, sí, ese señor tiene casas ahí para alquilar. Llegamos a la casa de ese hombre, me acuerdo de Eloy, dice, sí, dice, lo único, dice que la casa queda en el barrio Isolina, allá arriba. Y hay barrios para allá arriba. Sí, hay un barrio grande que es el barrio Samuel y otro barrio. Y nosotros pensábamos que el Chuy era aquello que Solo los nosotros comercios conocíamos. para comprar garoto y... Así que fue muy interesante porque el Señor nos guió y ese hombre nos alquiló una casa en ese barrio que es el barrio que está enfrente al barrio que trabajamos con la iglesia. Y ahí fue que empezamos todo el trabajo, los 4. Y bueno, ahí Ahora felices con los niños. sí, ahí encontramos una casa donde abajo teníamos un baño y bueno, una cocina que la usábamos como familia nosotros también y algún dormitorio, algo que eran salones y arriba teníamos el dormitorio con un baño para el matrimonio, así que pudimos alquilar eso por un tiempo y era un alquiler caro, ¿no? Teníamos que costear todo el tema de la comida para los niños, que llegaban niños, como hacen ustedes, se le daba la palabra y una merienda o algo de comer. Después teníamos que costear los costos de una combi del año 78, que la cambiamos, esa sí que la cambiamos pelo a pelo por la moto, que estaba nuevita la moto. Y la combi, pobre, se nos destartalaba a cada rato. Bueno. Mi señora me aconsejó, pero buen consejo, la verdad que buen consejo porque nos sirvió para trabajar en nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe. Resulta que arrancábamos con los niños y antes de arrancar, ¡boom!, se nos iba uno para abajo, se desfondaba el piso. Gracias a Dios, bueno, no llegamos a rodar, ¿no? Porque justito nos dábamos cuenta. Íbamos a pegar la curva, se nos abría la puerta del costado y volaba alrededor de la rueda de atrás una cabecita. Nunca pasó nada, gracias al Señor. Pero era tal cual, así. De repente, otra vuelta que arrancábamos, se nos abría la puerta atrás y se caía uno para atrás. Digo, eran niños de goma los que teníamos, más o menos. Pero era La camioneta era una camioneta muy vieja. Entonces, por vieja. más que uno la llevaba y la arreglaba, en realidad 40 pasaba niños que le toda la metíamos. semana en Sí. el taller Sí. y el fin de semana salíamos con ella y me acuerdo un día digo, qué raro, demoran. Habían ido a buscar los niños como a 3 kilómetros, ¿no? En uno de los barrios de allá de la entrada, cerca de la aduana. Y de repente los vemos a todos llegar caminando, él con gurises arriba del hombro, la otra señora que venía con él caminando, y digo, Cecilia, vienen caminando. La camioneta se les había quedado y tuvieron que venir los 3 kilómetros caminando con los gurises. ¿Risas? Entonces Muchas. era muy alto el tema de costos para mantener un vehículo a nafta. Todavía perdía nafta, ¿no? Le poníamos nafta y perdía la nafta.
encima de eso. El mecánico nos esperaba con los brazos abiertos cada vez que llegábamos. Ahí está, ¿no? Pero bueno, eran situaciones de un comienzo de obra muy sacrificado, pero desafiante también y difícil, muy difícil. Mucho. Pero nos enseñó que no éramos nosotros, sino que era el Señor el que sostenía, que no importaba las diferentes situaciones, que Él permitía que el dinero llegara, que se pudiera arreglar. Bueno, Sergio trabajaba pila en el liceo, eso le hizo tener muchos contactos, la gurizada, los profesores, contactos con las familias, eso fue muy bueno. Porque claro, era el profesor. ¿No? Sí, el tema es que como no había gente para trabajar, para estar leyendo la Biblia con ellos y explicándole lo que Dios quería, eran niños los que habían los primeros años. Entonces, una de las cosas, para mantener toda esa estructura de trabajo, se precisaba mucho dinero. Entonces, una de las cosas que me costó entender era si Dios me había llamado a la obra como misionero a tiempo completo, como se decía, como yo estaba de mañana, de tarde, de noche en el liceo, en una bicicletita que parecía, no sé, iba, subía el repecho, bajaba todo el día. Bueno, Gustavo, que es colega, también sabe que tienes que andar de un lado para otro todo el día, ¿no? Y no entendía. Bueno, Señor, me trajiste, me llamaste a la obra y paso todo el día en un salón de clase y en la bicicletita esta, tipo, no sé, Federico Moreira, voy a quedar, ¿saben cómo, no? Y bueno, el Señor usó todo eso laboralmente para el sustento nuestro, para lo que se precisaba en la iglesia. Fue un tiempo, como preguntaba Gustavo, fue muy difícil, pero uno veía que el Señor iba al lado nuestro, acompañando, guiándonos, sustentándonos. Fue muy interesante, hasta a veces quedarnos sin gas y no tener para cocinar y el Señor proveer, yo qué sé, leña, proveer comida de uno u otro. Fue difícil, pero uno mira ahora y dice cómo el Señor nos trajo hasta aquí. Ahora que Gustavo preguntaba, tenemos una estructura, un salón enorme en una esquina que el Señor nos regaló en la Avenida Internacional. La Avenida Internacional le llamamos ahí al centro donde se dividen los dos países, toda esa línea divisoria, ¿no? Que de un lado está un país y del otro lado está el otro, ¿no? Ahí se pudo conseguir un terreno, un regalo de Dios, muy barato. Tuvimos varios mojones. Sí. Que yo siempre digo, esos mojones en donde Dios sigue diciendo que es Él el que se ocupa y que no somos nosotros, ¿no? Uno fue en la cabaña, cuando trabajábamos con los niños, éramos poquitos adultos. Éramos nosotros 4 y María, que fue la primera señora que llegó a la iglesia y estuvo con nosotros hasta que falleció. Y tuvimos una fiestita de los niños. Habíamos preparado todo, la fiestita de fin de año, bueno, y el lugar tenía como una explanada, la Avenida Internacional. Y bueno, habíamos llevado algunas cositas para compartir después con los niños. Cuando quisimos acordar, teníamos casi 100 personas. Niños, sí. Entre los niños y los padres que habían venido a acompañar, que en realidad no pensamos, porque en realidad todavía no teníamos mucho contacto con las familias, más que de ir a buscar los grises. Bueno, fue todo un desafío porque con 5 panes y 2 peces no lo a la solucionábamos. Cocina y miré las tortitas que había arriba de la mesa y dije, estábamos muertos. Llamé a Cecilia y le digo, Cecilia, vamos a orar, digo, porque primero, era domingo, no sé, ¿a dónde íbamos a ir a comprar? Nada a esa hora, ¿no? Además, tampoco nosotros teníamos solvencia, ninguno de los que estaban, María tampoco, María era carrero, andaba en un carro. Un carro. Iba al basurero y traía lo que podía recochar. Entonces ninguno teníamos una solvencia como para decir, sí, vamos a comprar, no sé qué se nos podía ocurrir. Así que bueno, mirábamos la tortita y dijimos, decía, bueno, vamos a orar porque afuera hay 100 personas. Arrancamos el programa, o sea, ya estaba la tortita, ya arrancamos el programa. Y enfrente había, en el lado brasilero, una fiesta, tenía una fiesta, pero la habíamos visto cuando llegábamos. Cuando llega el momento de que estábamos terminando el programa, llega el momento de repartir las tortitas, ¿no? Y sabíamos, no es maravilla, no se podía hacer, ¿no? Entonces, vimos que cruzó un hombre, habló con uno de ellos, y les dice, yo tengo el cumpleaños de mi niño de 1 año,
Y en realidad hicimos una torta grande, dice, y no me vino ni la mitad de la gente, dice, me vino poquita gente, dice, y yo como vi que tienen niños acá, dice, si quieren, dice, vayan a buscar la torta. ¿Está? Bueno, dice uno de ellos, dice, llevamos unas bandejitas. No, vengan en auto, dice, porque es más de 1 metro de torta. Enfrente era, ¿no? Enfrente. Allá salieron los dos con Horacio Amarilla a buscar en el auto, pero no solo les dio toda la torta que quedaba, sino que les dio todos los refrescos que tenía. ¿Me entienden? Entonces, ellos cruzaron con todo cuando vamos a partir la torta, pero además les salía torta por los oídos a los gurises. No era una torta común, era muy completa. No era una torta común, era una torta que tenía bombones Adentro, sí. ¿Me entienden? Era como, quédense tranquilos que las 4, nos comimos las 4 tortitas, por supuesto, pero para nosotros fue un mojón, porque sabíamos que ninguno teníamos la solvencia para mantener esa cantidad de gente, ¿no? Y bueno, y ahí fue que la obra empezó a moverse de otra manera. Nosotros, después que salimos de ahí de esa casa, nos mudamos a una cabañita en la que tuve que experimentar murciélagos. Ya cuando vi el segundo le dije a Sergio, no sé, busca algo, pero acá yo no puedo estar. Y justo salieron a vender empanadas, me acuerdo, y consiguió una vivienda, pero fue tan gracioso porque en esta casita estábamos en lo último de Brasil. Nos mudamos para lo último de Uruguay, estábamos al lado del campo, ya no había más nada, ¿no? Y después el Señor nos llevó para el otro lado, a lo último del otro lado, ¿no? Entonces, hemos podido estar en contacto con gente en diferentes lugares, ¿no? En diferentes barrios y con diferentes formas, y eso no lo planificamos nosotros, ¿no? Fue el Señor, siempre que llegábamos a una casa decíamos, y ahora estamos lo último de este lado, ¿no? Lo que pasa que tenía gente para trabajar ahí. El Señor dijo que empezáramos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces... Y después con el salón, también fue otro, ¿no? Había un cartelito que decía, se remata una esquina con una cabaña que se caía a pedazos. Y digo, ay, digo, es del banco y se remata. Digo, si vamos y preguntamos, no, que esa esquina debe salir, no sé qué. Pero y si voy igual le pregunto, bueno, anda y pregunta, no sé qué, porque yo soy media insistente, ¿no? Media. Y cuando fui, nos llevamos la sorpresa de que lo habían rematado 4 veces, nadie lo quería porque alguien se había quitado la vida en ese lugar, todo lo que... Vieron que la gente es muy... Supersticiosa, sí. Pero nosotros no éramos para nada supersticiosos, así que sabíamos que el Señor que teníamos podía dar vida, así que no nos preocupaba lo que había pasado ahí. Y era un lugar de desorden también, claro, en cuanto a droga, tremendo, en cuanto a pareja, era mucha cosa ahí en ese lugar. Y bueno, y resulta que dice, no lo vamos a rematar más ese lugar, dice, si ustedes quieren, $9.000 de base. Una esquina con 720 metros cuadrados. No era un terrenito, era la esquina, ¿no? Y me acuerdo que nosotros teníamos 4.500 juntos de ofrendas que los hermanos habían mandado y teníamos guardado. Y se pidió una refinanciación, o sea, crédito que se pudiera... Pero no tuvimos que refinanciar, al final no. Porque hermanos de España nos llamaron y nos dijeron, nosotros les pagamos y les pagamos lo que deba la Intendencia. Entonces, esas cosas. Y después la construcción. O sea, todo ha sido un mojón en nuestra vida, ¿no? De saber que Dios está ahí, que nosotros no podemos nada absolutamente, pero que Él puede todas las cosas, ¿no? Y hemos llegado hasta este lugar y ahora con el trabajo que tenemos, no fue fácil, es como dice Gustavo, el irnos de un lugar a otro, nos seguimos mudando, ahora estamos viviendo del lado brasilero, en un barrio al que no pensábamos ir, pero bueno. Sí, es un ¿Estamos lugar... ahí? Un lugar donde yo pienso capaz que abarca de la ciudad brasilera como un quinto o un sexto y es una población muy complicada, ¿no? Muy famoso ahí por todo el tema de delincuencia, de drogas, de situaciones muy riesgosas, ¿no? Pero hay como complejos habitacionales donde el gobierno les da ahí a las familias situaciones habitacionales, como dije, y ellos no pueden venderla. Bueno, cuando pudieron venderla a los 10 años, varios de la iglesia pudimos comprar ahí a bajo precio, después se van acomodando, arreglando esas casas, y uno ve cómo Dios llevó a la iglesia ahí, del lado brasilero,
que ya teníamos un trabajo con niños, pero fuera 14 años. de ese lugar, en la periferia, lo que sería, pero Dios, o sea, metió a varias familias ahí para llegar con el Evangelio. Y está habiendo convertidos ahí, ¿no? Gente que... Un matrimonio nuevo sí. que está llegando, que se bautizan ahora, que son de ahí del barrio. Hace poco se casaron. Y estamos nosotros, y hay uno de los jóvenes viviendo ahí también, una de las jóvenes que se convirtió, que está Sí. con nosotros desde los 9 años, y bueno, somos varios en el barrio. Ahora todos los lunes nos juntamos a orar, el grupo, los que vivimos ahí, para ser más efectivos por varias situaciones que se han ido dando, que no vamos a especificar, obviamente. Después, si quieren, nos preguntan fuera de las cámaras. Pero sí, ha sido bien difícil, pero estamos contentos con estar allá. Los 16 años, bueno, han sido eso que hemos estado hablando, ¿no? Sí, eso, las muy buenas y las poco, no tan buenas. Un poco con el objetivo ese que mencionó Jesús, ¿no? De venir a este mundo a buscar no a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? En el sentido espiritual, Perdidos. a los perdidos, porque si alguien está sano, no va al médico. Si alguien está enfermo, precisa de médico. Entonces, mucha gente dice, yo no preciso a Dios, estoy bien. Entre comillas, les parece que están bien. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, realmente estamos enfermos, estamos con pecado y lejos de Dios, ¿no? A nosotros, a los que percibimos eso de que estamos enfermos espiritualmente y precisamos de Cristo, Dios llega. Entonces, con ese objetivo uno dice, pero ¿cómo están adentro de ese lugar? Nosotros disfrutamos, pila. Para las gurisas, para mí al principio fue todo un trauma Sí, hay que meterme aclarar. ahí. Esas cosas que vos decís que son importantes. Sí, No para todo mí fue toda una adaptación que me fue costó. color de rosa. No, a mí me costó mucho, ya que Gustavo La única preguntó. que me quería ir para ahí sí, era yo, porque era hacía eso. un año que estaba Sí. orando por ese lugar. Era como... Sabía que nos teníamos que ir. Sí. Y estaba. Sí. Pero fue... Sí, fue algo que Dios tuvo que preparar ahí. Además se nos corta el agua, se nos corta la luz 2x3. Ahora está mejor. Bueno, ahora está un poquito mejor. Ahora es cada 3 días. Pero sí, no son... Es lo que dice Gustavo, ¿no? Que es eso. No siempre las cosas son las mejores. Yo sabía que ni siquiera me había arraigado a la casa que tenía. Me fui rápidamente, no he vuelto. Voy a ir a ver algo que hizo ahora ya, pero no he vuelto. Pero hacía un año que estábamos orando por ese barrio, con una de las jóvenes de ahí, ¿no? Para que el Señor nos diera la posibilidad de ser más efectivos, porque nosotros sacábamos a los niños del barrio para la casa de Cecilia, que vivía a 2 cuadras, pero no podíamos tener contacto con las familias, porque es muy difícil tener contacto con las familias, ¿no? Entonces la oración era, no sé, danos cualquier cosa, un terreno o un comedor, o no sé. La idea venía por esos lados, pero nos pusimos a orar realmente por ese lugar. Y un día Leo me dice, ¿siguen orando por un lugar para...? Sí, pues seguimos orando. Está bueno, ya tenemos 2 casas. ¿Qué? ¿Cómo que tenemos 2 casas? Yo estaba fascinada. Y me dice, sí, nosotros vamos a comprar una. Y Cecilia, que dice, que está bien, que si Dios quiere que vayamos a ver. Bueno, entonces sí, está. Era como Dios conformando todas las cosas, ¿no? Y bueno, ellos se fueron para ahí, compraron ese lugar a poco costo, porque se podían vender a ese costo, pero ellos tenían una piecita, un baño. Entonces el pensamiento de ellos fue hacer un lugar como este, más angosto, pero largo, construirlo de cero para poder arrancar con los niños, porque si no, no íbamos a poder arrancar en marzo. Y creo que en poco tiempo el Señor les permitió levantar ese lugar para que pudiéramos en marzo estar arrancando con los niños del barrio en la casa de ellos, ¿no? Y a los 2 meses, bueno, el Señor me sorprendió cuando fui a buscar algo que Meli precisaba y escuché al albañil de que había otra casa que salía. Y en realidad yo ya había dicho, bueno, está, Señor, si los mandaste ahí, está bien, porque nosotros íbamos a ir igual. Y bueno, resultó que Sergio estaba orando por otra cosa que yo no sabía. Y bueno, cuando llegué con la noticia me dice, bueno, yo estoy orando por esto, vamos a sentarnos a charlar, voy a ir a ver la casa.
fue a ver la casa, salió el negocio, fue como una cosa, yo ni vi la casa, no fui a ver la casa, no sabía ni cómo estaba, cuando entré fue cuando ya estaba comprado, ¿no? Y después de 15 días que tuve que ir a buscar al muchacho para que me diera la llave de la casa. Bien. No era fácil, No fue fácil porque además era una persona que no caminaba rectamente por la vida. Así que como la combi era la casa. Exactamente. Así que nos metimos ahí, arreglamos, y después arreglamos, algunos hermanos tuvieron la oportunidad de entrar por la ventana, no por la puerta, y siempre se acuerdan de eso, cómo Dios fue viendo todas las cosas, porque claro, no es un lugar que nosotros amamos ahora, pero es un lugar que es muy difícil estar, ¿no? Todas las noches es muy difícil, las adolescentes nuestras les pueden decir lo que se escucha. Y es muy complicado. Ven en la calle a veces los rituales macumba, ¿no? De bien satánico, cosas, es bastante complejo, pero sí, acá se ve también, ¿no? Sí, porque hay en ahí todos está, lados. sí. Pero como que es más fuerte de lo que es el lado uruguayo, ¿no? Nosotros digo, comparando entre un lugar y otro, exacto. Sí, religión le dicen ellos, sí. Así que bueno. Sí. ¿Cómo ven la comunidad de esta gente como es? Musulmanes. Los musulmanes, bueno. ¿Ven que se acercan realmente Bueno, a la iglesia? sí. Yo he caminado por ahí, Estamos tratando. ves mucha gente musulmana. Sí, hay muchos. Y Y ahora más. Más que a los brasileños. Sí, ahora más. Ahora más. Porque ya tienen la mezquita habilitada, pronta casi. No han hecho la inauguración con el tema de la pandemia. Después, bueno, fuera de cámara, si quieren preguntar algo más directo, podemos hacerlo. Como, bueno, el lugar donde vivimos también, pueden hacerlo. Pero son personas que reciben bien si quieren hablar de Dios. Pero bueno, Mahoma es el profeta más importante, aceptan a Jesús como un profeta de Dios también, como todos los del Antiguo Testamento, pero está creciendo la religión musulmana mucho. Ahí es un lugar donde va a llegar gente y liderazgo de los musulmanes, porque para que una mezquita esté funcionando tiene que haber un imán que le llaman, que es el responsable, dedicado 24 horas a eso, ¿no? La persona que está a cargo ahora tiene comercio, como tú los ves en Chuy, muchos son comerciantes, y ellos escuchan de Jesús cuando les vas a predicar, pero es algo importante que el relacionamiento de amistad para ellos es fundamental. Pero después, si quieren, nos preguntan, que tenemos para contarles más en privado, y motivos de oración también, como de la comunidad ahí en donde vivimos. Eso está del lado brasilero. El salón de la iglesia está en la divisoria, pero del lado uruguayo, ¿no? No sé, Gustavo, si quedaba de las preguntas que hiciste, porque, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Bueno, Yo lo entreveré. bueno, el idioma es el portugués, muchos usan el portuñol, y muchos ahí dicen, yo hablo brasilero, yo hablo uruguayo. Bueno, en sí es el idioma portugués o español, y no es un lugar que se mezclen los dos idiomas, como pasa en Rivera, que existe el portuñol. Ahí el brasilero habla en portugués, y el uruguayo habla en español, y se da que todo el mundo nos entendemos. A no ser nosotros que intentamos hablar el portugués y nos sale un portuñol porque nos gusta y queremos meternos con la sociedad ahí. Pero esa es la situación de los idiomas, ¿no? No entiende nada. Y eso que es muy parecido al español, el portugués. Sí, nosotros hemos intentado, sí, lo entendemos, hemos intentado escribirlo. A mí me cuesta mucho porque tengo un cantito, entonces ellos se matan de la risa.
No sé por qué tengo el cantito tampoco, pero está. Entonces, está. Pero podemos comunicarnos y podemos, los entendemos bien y ellos nos entienden. Incluso nosotros cuando estamos en Brasil adentro, por ejemplo, y bueno, y ahí sí que nos comunicamos, intentamos comunicarnos en portugués, nos dicen, el portugués de ustedes es de Río Grande, ¿no? Río Grande es el estado que limita con Rocha, que es, ¿no? Así que nosotros, chocho de la vida, si nos confunden con brasilero, pero, o sea, es muy parecido, es muy parecido. Uno que está ahí, digo, se da cuenta que es muy parecido. Sí. En la iglesia, por ejemplo, hoy hablaba no sé con quién, que cantamos en portugués y cantamos en español. Los mensajes se dan en español, pero si, por ejemplo, les tenemos que escribir los versículos para que se los aprendan, se los ponemos en portugués a los que hablan en portugués y en español a los que hablan en español. Sí. Pero, por ejemplo, en la escuelita hay quienes hablan en portugués y quienes hablan en español y ellos entienden perfectamente el español, o hablamos palabras en portugués para que la entiendan también. En sí lo que se ve que hay brasileros que se han convertido, como una de las chicas ahí de la comunidad que les contamos, intenta hablar español, pero en sí lo que le sale es un portuñol. Sí. Es excelente en español, tiene 10, en portugués tiene 6, creo. Sí, sí, se da eso. Se da eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quede? No sé. Tuvieron que trabajar por necesidad, pero cuando le llamaron a la obra así, pensaron que iba a ser tiempo completo. Sí. No, sí. igual ya íbamos pensando en el trabajo secular. O sea, en sí nosotros cuando salimos hablamos con los responsables de la iglesia nuestra, con los ancianos, pastores, y también hay un consejo, una administración misionera que se llama CAMU, que Enrique Vázquez es uno de los ancianos acá y participa de ese consejo, y ahí con los ancianos de Rocha planteamos a ese grupo de hermanos si les parecía que yo secularmente tomara horas en la docencia, y ellos nos dijeron que les parecía bien. O sea, fue todo bajo consejo, con dirección de Dios, pidiendo consejo, oración. No fue algo que nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra forma y manera. Yo sí, por mis horarios. Ella tuvo que renunciar al trabajo por el tema que, como dijo Jonathan, ¿no? Que las guardias te ponen a cualquier hora, en la madrugada, tarde, de noche. Ahí está. Entonces, yo podía elegir los grupos que quisiera. Entendí que al principio precisaba trabajar para mantener toda esa infraestructura de las combis, ¿no? Se extraña. No le extraño, ¿no? Porque metíamos todo ahí. A veces bajaban como 20 brisas. Ahora el señor proveyó un estilo combi moderna también que cambia para... Mira, el tema de la nafta era muy oneroso porque nos hacía 7 kilómetros con 1 litro, 6, 7 kilómetros, y en ciudad menos, así que, y todo el tema de mantenimiento mecánico también era, así que bueno. Y el riesgo que Dios nos libraba con los niños, ¿no? Hasta 40 niños le metíamos y algunos más. Creo que un día iban 48 en filas de 3. Era bastante complejo. No sé si hay algo más. Bueno, si tuviera que dejar un desafío en base a una propuesta de la palabra de Dios también, la carta de Dios que nos dejó, es que prueben a Dios, que si no lo conocen, le digan, bueno, quiero conocer a ese Dios de las personas que cuentan que existes y obras, que lo prueben. Y si ya son hijos de Dios, que también busquen ese desafío de lo que Dios quiere para ustedes, probando que Dios es fiel, ¿no? Que Dios existe
y que hace milagros, como hacía Jesús cuando estuvo en la tierra, hace milagros, igual obra de la misma forma. Entonces, que acepten el desafío, ¿no?, de entregar sus vidas en las manos de Dios, probando a Dios en fe, buscando que Dios sobre, ¿no? Y se van a maravillar. No quiere decir que va a ser color de rosas, no quiere decir que van a ser ganadores acorde a lo que se les llama en este sistema mundo, pero sí van a poder experimentar que Dios es real, que Dios tiene la victoria, ¿no?, sobre todo. La balanza es más satisfacción que Exactamente, sí, o sea, lo duro. Sí. lo que dijo Jesús, vamos a tener aflicción, pero confíen en Él porque Él venció el mundo. Él, la victoria es de Él, las ganadas son de Él, y la situación de aflicción, de falta que tengamos que pasar, o sufrimiento, o soledad, con Él es diferente. Lo que pasa que si nosotros conocemos a Jesús, de ninguna manera podemos pensar que nuestra vida va a ser buenísima, ¿no? En el sentido de las cosas que la gente puede manejar o querer en sus vidas. Porque si conocemos a Jesús, sabemos lo que Jesús vivió hasta el final de sus días. Entonces es imposible pensar que si lo vamos a seguir a Él, va a ser distinto, ¿no? No, Sí. y la de Él no fue. Y si la Biblia dice Sí. que si nosotros le vamos a Sí. seguir, bueno, va a ser así. Satisfacciones, sí, hasta el día de hoy. Y seguimos esperando también por esas cosas lindas que estamos viendo y que sabemos que Dios va a seguir haciendo y confiamos en eso. Pero sí, nosotros amamos el lugar donde estamos, no nos iríamos a ningún otro lugar a no ser que el Señor quisiera. Estamos contentos en ese lugar, queremos seguir ahí, sabemos que Dios tiene muchas cosas para hacer todavía. Sí, mucha satisfacción. ¿Qué les da más satisfacción si tuvieran que elegir? El ver llegar a las personas que están llegando hoy. Sí, los cambios que Dios produce en una persona que está destrozada, que está sin esperanza y con un sufrimiento y dolor de muerte, y ver cómo Dios obró y cambió. Es eso. Es llegar a Sí. las reuniones y ver que las personas que están. Sí. Sí. Que es lo que uno esperaba en realidad. A medida que fue pasando el tiempo, ya sabemos que con los niños siempre tenemos situaciones muy difíciles, que siempre se van a presentar cosas, pero ahora, en este momento, la iglesia es lo que tiene que ser. Está. Todo lo que te puedas imaginar. Todo. Y está. Es bueno. Vamos para ahí y vamos a seguir para ese lado y bueno, y preparando a la iglesia, ¿no? Porque no estamos preparados. Y ya arrancamos las reuniones anteriores, los ancianos, a preparar a la iglesia, ¿no? En lo que debe ser, que este es un lugar maravilloso para reunirnos, pero en realidad siempre estamos contentos como, capaz que no me entienden mucho, pero podemos aclararlo después. Siempre estamos contentos con las personas que estamos y que nos conocemos y que qué bueno, ¿no? Pero cuando la iglesia empieza a abrirse y el panorama no es el que quizás a todos les gustaría tener, es ahí donde en realidad estamos haciendo la misión que tenemos que hacer. Y nosotros estamos re felices, re contentos, pero también entendemos que tenemos hermanos de mucho tiempo metidos dentro de la iglesia, con sus cabecitas como nosotros, ¿no? Que queremos conocer la palabra, queremos conocer al Señor, estar juntos, compartir, pero bueno, las personas que a veces ni tienen esa posibilidad y llegan y es lindo que puedan sentarse y puedan estar en familia y puedan sentir que nadie los está observando y que pueden estar ahí,
aunque nadie quiera que estén ahí. Así me entienden. Muy bien, no sé si hay otra pregunta o les comparto unos pequeños versículos que me pidieron ahí también para reflexionar y ir cerrando. Ahí